El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. El doctor Lehman Strauss ha viajado a lo largo y a lo ancho de su país y ha ministrado en casi 1100 iglesias. Allí he conocido cristianos que admiten la falta de eficacia en su vida de oración. La pérdida del concepto bíblico de la oración se manifiesta en un tiempo en el que más la necesitamos. En apariencia, la religión parece obtener buenas ganancias, pero los edificios de iglesias y programas muy costosos que atraen a los miembros no son suficientes en sí mismos para producir poder espiritual. El hecho alarmante está en que mientras nuestras ganancias son materiales, nuestras pérdidas son espirituales. Una de las formas de recuperar nuestra pérdida espiritual es regresar a la palabra de Dios, reconocer la declinación del conocimiento y la práctica de la oración. Y eso nos conducirá a un redescubrimiento de la pérdida de nuestros recursos espirituales. Mi opinión humilde es que un regreso a la forma de oración bíblica nos devolverá el poder espiritual en nuestras vidas e iglesias. Que Dios utilice esta serie de mensajes con ese propósito. Esta serie lleva por título El sentido de la oración. Sinceramente, me resultó un poco aprehensivo preparar esta serie de estudios. Por mucho tiempo, dos cosas me fueron obstáculos para hacer esto. Primero, les confieso que yo tengo más conocimiento acerca de la oración de lo que en realidad la haya practicado. Y segundo, están aquellos cristianos que nunca me perdonarán por hacer algunos comentarios desfavorables y algunas críticas constructivas respecto a la forma en que la gente ora en la actualidad. Y también hace poco me di cuenta que aquellos hombres y mujeres en la Biblia que fueron piadosos guerreros en la oración, nunca leyeron un libro al respecto ni asistieron a ninguna conferencia sobre la oración. Ellos simplemente oraban. Pero hoy yo voy a mi biblioteca y puedo elegir uno de los 50 o más libros que tengo sobre la oración. ¿Alguna vez se dio cuenta de la tendencia que algunos cristianos tienen de apoyar algo mientras esto sea en apariencia religioso? La teología de un himno puede ser totalmente contraria a las Escrituras, pero sus defectos son pasados por alto porque es un himno. Que sea una composición pobre o incorrecta desde el punto de vista bíblico no hace la diferencia para algunos. O bien, por otro lado, un sermón puede estar pobremente preparado y presentado, que hasta podría avergonzar a un sordo, pero algunas personas lo excusarían alegando que el pastor es muy sincero y bien intencionado. Y todas aquellas oraciones públicas, algunas de ellas dichas en un idioma muerto que no encajan en ningún lugar excepto en un cementerio, pero como son oraciones, algunos dicen que el hombre que las critica está equivocado. Hay algunos cristianos que pierden todo el sentido común cuando escuchan frases como Padre Nuestro o Amén. Pero lo falso es falso, mi amigo, tanto si ocurre en la iglesia como fuera de la iglesia. Una canción sin excelencia seguirá siendo mediocre. Un sermón mediocre seguirá siendo mediocre y lo mismo ocurre con la oración. Y si usted busca el significado de la palabra mediocre, encontrará que significa sin calidad, sin excelencia. Es la palabra perfecta para definir esto. Recibí un verdadero impacto cuando escuché una grabación de un culto donde yo había orado y predicado. El sermón no era uno de los mejores, pero tenía un poco más de sentido que mi oración. Luego de escuchar la oración me pregunté a mí mismo si en verdad había dicho eso. Pero allí estaba, en la grabación, y era mi propia voz. Apenas podía creerlo. A partir de entonces he estado prestando más atención a mis propias oraciones y a las de los demás,
Hace muchos años, cuando yo, Lehman Strauss, era pastor en una iglesia en Detroit, una de las damas allí presentes me dijo que había recibido mucha ayuda de mis libros y me preguntó cuándo yo iba a escribir un libro sobre la oración. Yo le dije que no estaba seguro al respecto, y ella, insistiendo, me preguntó por qué no, a lo cual contesté que yo no tenía suficiente conocimiento y experiencia respecto a la oración como para escribir un libro. Había estado estudiando las Escrituras por años y leído más de 50 libros sobre la oración, pero mis escritos hubieran estado basados más en el conocimiento que en la práctica. Ahora, no crea que yo no oro. No recuerdo un día en que yo no haya orado en todos estos años que tengo de creyente, pero no fui, y tampoco soy ahora, una autoridad en el arte de la oración. Me he inscrito en la escuela de la oración, pero aún no me he graduado. A pesar de todo, me voy a aventurar en esta serie de estudios sobre la oración. No espero que todos mis oyentes estén de acuerdo con todo lo que yo diga, pero por favor, sea paciente. Cuando haya escuchado todo, luego acérquese a Dios en oración buscando su mente, la mente de Dios. Recuerde que les dije que yo todavía soy un estudiante en esta escuela de la oración. Si yo espero presentarles estos estudios luego de dominar el arte de la oración, entonces creo que nunca podría presentarlos. Puede estar seguro de esto, ¿eh? Cuando era pastor en Pensilvania me llamaron para orar por un hombre de 89 años que se estaba muriendo. Tenía cáncer. Los médicos habían dicho que no había ninguna esperanza de recuperación. El sueño de la familia era que él viviera hasta los 100 años. Y, por supuesto, la familia estaba esperando oír esto cuando los médicos le dijeron que este querido hombre no duraría mucho. Estaban realmente enojados. Una de las hijas me preguntó si yo podía orar y pedirle a Dios que sanara a su padre y que viviera 11 años más. Le dije que yo no podía hacerlo. Y pude ver amargura cuando me dijo que podíamos conseguir todo de Dios por medio de la oración. En su opinión, yo no era un hombre de oración. Tampoco ella ni los otros miembros de la familia podrían haber obtenido de la oración el resultado que ellos esperaban. En mi opinión, ella estaba dominada por algún pensamiento sin sentido respecto a la oración. Por supuesto que yo creía que Dios era capaz de librar a aquel anciano y mantenerlo vivo hasta los 100 años. Pero Dios no lo hizo y yo no tenía ni una sola razón para pedirle a Dios que lo hiciera. Dejemos que sea Pablo quien nos diga por qué muchas de nuestras oraciones contienen tan poco sentido. Mire, en Romanos 8:26, él escribe, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el texto. ¿Cree en esta afirmación usted? ¿Admite que esta es su propia experiencia? El versículo dice que tenemos una debilidad. En medio de las pruebas y de los sufrimientos de esta vida, nosotros como cristianos somos colocados en una posición de desventaja que nos vuelve ignorantes cuando se presenta el tiempo para orar. Bajo tales circunstancias, Pablo mismo oró con ignorancia 3 veces para que el Señor le quitara su aguijón de la carne. Pero Dios le dijo que él no estaba orando correctamente, que le estaba pidiendo algo que él no iba a concederle, que su oración no tenía ningún sentido. Vamos a la Biblia para ver este hecho. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 12, y leer versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora bien, Romanos 8:26 nos dice que tenemos una debilidad en lo que respecta a la oración. No hay diferencia si la debilidad se refiere a lo que pedimos, a la forma en que lo hacemos o en la motivación. La Biblia dice que no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo. Simplemente no podemos orar correctamente.
Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo allí. El filósofo pagano Diógenes dio una razón de por qué los hombres no deben orar, y refiriéndose a Romanos 8:26 dijo: he aquí la Biblia dice que nosotros no sabemos por las cosas que debemos orar y cómo debemos orar, por lo tanto los hombres no deben molestarse en orar. Pero Diógenes estaba equivocado. En lugar de que nuestra ignorancia haga silenciar nuestras oraciones, dejándonos en desesperación, nosotros tenemos la ayuda que necesitamos en la persona del Espíritu Santo y en la santa palabra de Dios escrita, la Biblia. Ahora, nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Sin Él, nosotros los cristianos no tenemos poder en nuestras oraciones. En los siguientes mensajes vamos a examinar algunas escrituras respecto a la oración en los siguientes programas. Estoy particularmente ansioso de abarcar solo aquellas cosas que instruirán y edificarán a los hijos de Dios. Si es verdad que muchos hechos poderosos suceden en la causa de Dios por medio de la oración, entonces yo creo que debemos estar deseosos de aprender todo lo que más podamos acerca de este tema tan importante. Recientemente leí nuevamente aquel pasaje en Lucas capítulo 11. Nuestro Señor recién había terminado de orar al Padre. Los discípulos estaban cerca escuchando. Sin duda, ellos lo habían observado y escuchado orar en otras ocasiones y sabían el valor y la importancia de la oración y se acercaron a Cristo con este pedido. Lucas 11:1. Señor, enséñanos a orar. Esta es la oración de mi corazón y confío que sea la de ustedes también. El doctor Campbell Morgan, comentando sobre este pasaje de Lucas 11:1, enfatizó la importancia de este simple pedido de los discípulos. Dijo que perdemos su significado agregando más palabras a las de los discípulos. El doctor Morgan dijo que ellos no dijeron: Señor, enséñanos cómo orar. Pero muchas personas saben cómo orar, pero no oran. No se trata simplemente de saber cómo orar, sino que esto es: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo captar el verdadero sentido de la oración? Las consideraciones de la carne y de la sangre. ¿Cómo aferrarnos a Dios y obtener victoria por medio de la oración? Bueno, ese es el propósito de esta serie de programas, de esta serie de estudios. En primer lugar, vamos a considerar este asunto: la oración y los pecados no confesados. ¿Sabe? Esto es tan importante. En mis viajes generalmente leo los anuncios de las iglesias que aparecen en los diarios de los sábados. En una ocasión llegué a una ciudad y tomé uno de los diarios y fui directamente a la página de los anuncios de las iglesias. Un ministro allí anunciaba su sermón con este título: Cuando orar se convierte en pecaminoso. ¿Saben? Comencé a pensar seriamente respecto al tema y me hice esta pregunta: ¿algunas veces nos equivocamos al orar? ¿Algunas veces al orar se convierte en pecaminoso? No tengo la menor idea de lo que iba a hablar este ministro, este predicador. Yo tenía que predicar el domingo a la mañana y no podía ir a escucharlo, pero estoy convencido de que hay momentos en que no tiene sentido orar. Bien, vamos a investigar algunas de estas cosas. Primero, no tiene sentido orar por algo si hay pecados sin confesar en el corazón. El Salmo 66:18 dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado sin confesar, el pecado no perdonado, estorba la oración. Muchas oraciones no pasan del techo, debido principalmente al pecado sin confesar. Mire, es imposible para cualquier cristiano experimentar un ministerio de oración exitoso y fructífero si la cuestión del pecado no ha sido confrontada correctamente. Esto no significa que Dios demande perfección antes de contestar nuestras oraciones. Si ese fuera el caso, ninguno de nosotros podría tener la respuesta a nuestros pedidos. Pero sí sabemos que el pecado en la vida de un creyente rompe la dulce comunión entre él y Dios y no permite que Dios otorgue sus peticiones. Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Entre el pueblo de Israel estaban aquellos que creían que Dios no contestaba más sus oraciones. Decían, Él contestó nuestras oraciones en los días de Elías, pero ahora no lo hace. Su brazo ya no es poderoso, su oído se ha vuelto pesado para oír. Pero el profeta Isaías dijo, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo podemos leer textualmente en Isaías 59, 1 al 2. El profeta simplemente estaba diciendo esto: no culpen a Dios por rehusarse a contestar sus oraciones. Su poder no ha disminuido, ni ha dejado de escuchar. Dios nunca cambia. Él todavía desea que todos los hombres sean salvos y su oído está atento como siempre. Él puede oír el más débil clamor de sus hijos. Ustedes son responsables por el silencio de Dios. Aquellos pecados de los cuales no se han arrepentido levantaron una barrera entre Dios y ustedes, y Él no responderá hasta que ustedes no confiesen sus pecados. Me gusta el mensaje del antiguo profeta porque a nuestras iglesias les haría bien tener a un hombre como Isaías, que dice las cosas tal cual son, que no tiene temor de denunciar el pecado. No escuchamos casi a los hombres de Dios decirnos que Dios odia la falsedad en la adoración y la oración. Es descarado atreverse a pedirle algo a Dios cuando hay pecado en el corazón. Y si alguien cree que lo que estoy diciendo es demasiado fuerte, entonces le sugiero que lea Isaías 1, 13 al 15. Permítame que se lo lea, por favor. Isaías 1, 13 al 15. Dice así: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Estas son las palabras de Dios directamente dirigidas a su propio pueblo. ¿Alguna vez se dio cuenta de que Dios odia el fingimiento en la adoración y en las oraciones? Es así, Dios puede y en verdad lo hace. Él le dice a su pueblo que están perdiendo su tiempo organizando ceremonias religiosas cuando sus corazones no son correctos. Dios no presta atención a los pedidos de oración que salen de corazones llenos de pecado y de maldad. Entonces vemos que sí existe la llamada oración pecaminosa. Nosotros sabemos que si rehusamos juzgar nuestros pecados, nuestras oraciones serán una abominación para Dios. No tiene sentido continuar simulando cuando nos hemos descalificado a nosotros mismos, rehusándonos a cumplir los requerimientos de Dios para una vida de oración exitosa. Luego Isaías añadió la siguiente exhortación de Dios en el versículo 16 del capítulo 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Queridos amigos, además, ustedes deben leer la oración de Esdras, en el libro del mismo nombre, en el capítulo 9. Algo sobresaliente allí es la confesión de pecados y el arrepentimiento genuino. En un lugar tranquilo, lea el capítulo 9 del libro de Esdras, y en especial versículos 6 al 15. Pero antes de comenzar a leer, evalúe su corazón delante de Dios y pídale que le hable personalmente. Luego léalo en quietud y con meditación. Lea esos versículos más de una vez si es necesario. Léalos hasta que el mensaje entre en su alma. Las palabras que encabezan esa oración le harán detenerse y pensar seriamente. Esdras comenzó diciendo:
y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esta es la forma de acercarse a Dios. Hay una oración que Dios escucha y contesta. Esdras lo cumplió. Estaba aprobado para pedir y recibir. Algo más, lea la oración de Daniel. Es muy parecida a la de Esdras. ¿Y qué oración es esta, la de Daniel? A propósito, está también en el capítulo 9 de su libro. Dos grandes oraciones y ambas en el capítulo 9, ¿eh? Esdras, capítulo 9, y Daniel, capítulo 9. Escuchemos, por favor, a estos hombres piadosos, en este caso a Daniel, cuando comienza a orar. Podemos leer allí en Daniel, capítulo 9, versículos 4 y 5, y dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bien, con estas dos oraciones en mente, ahora vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Él dice allí, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero fijémonos en el énfasis de la palabra justo. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración efectiva y ferviente de un hombre que hace justicia, que vive de acuerdo a las normas de Dios. Esta es la clase de oración que vale. Nuestras oraciones pueden ser muy emotivas, pero no tienen valor si hay pecado no confesado en nosotros. No somos oídos por nuestro fervor, por nuestra emoción, por nuestra agonía. Orar cuando estamos desobedeciendo a Dios es orar sin poder, y esto no tiene sentido. Nunca olvidemos que una vida correcta es la condición necesaria para la persona que desea orar y obtener resultados en sus oraciones. ¿Puede imaginarse a Dios prohibiendo orar a una persona? Bueno, Él lo hizo. Le dio una orden clara a Jeremías que no orara por Israel y le dijo que si él insistía en orar, Dios no lo iba a oír. Lo podemos leer en el capítulo 7 de Jeremías, versículo 16. Dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Cuando digo pecados, no solo pienso en aquellos hechos que ponemos dentro de la categoría de inmoralidad, pero más bien, ¿qué en cuanto a la mentira? A la ira, al enojo, al robo, las palabras corrompidas. ¿Qué en cuanto a la amargura, a un hablar malicioso, o a un hablar chismoso? Lea por favor Efesios 4, versículos 25 al 31. También podemos mencionar la fornicación, la impureza, el engaño, la maledicencia, las cuales no convienen. Ahora, a estas cosas nosotros les llamamos pecados pequeños. Pero no olviden, amigos míos, que las pequeñas zorras son las que arruinan la viña. Tampoco olviden al pequeño miembro, es decir, la lengua, que puede arruinar la comunión. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerdo en este momento que luego de caer en el pecado, David fue separado de la comunión con Dios. No tenía libertad para orar y adorar a Dios. Aprendió que era inútil enmascararse. Así que vino a Dios con una confesión honesta de sus pensamientos y de sus obras pecaminosas. Y sólo entonces David estuvo nuevamente calificado para orar. Creo que cada cristiano debería leer estos salmos de vez en cuando, pasar 10 minutos por lo menos leyendo el Salmo 51. Es el salmo de la confesión que David hizo luego de darse cuenta que su pecado lo había separado de Dios.
Escuche esta oración, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amados oyentes, no podemos vivir sin confesar nuestros pecados. No podemos vivir sin confesar nuestros pecados y al mismo tiempo esperar que Dios nos conceda nuestras peticiones. Recordemos el versículo clave de este estudio en Salmos 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aprendamos esta lección y aprendámosla bien. Lo que Dios hizo a favor de David, quiere también hacerlo con usted y conmigo. Entonces, ¿por qué no acercarse a Dios ahora? Confiese su pecado y tenga un nuevo comienzo que revolucionará su vida de oración. Busquemos y corrijamos las causas de nuestras fallas en la oración. Ningún cristiano puede orar y pecar al mismo tiempo. Escuche, por favor, la verdadera oración nos ayudará a evitar que pequemos, o el pecado no permitirá que oremos. Mi propia experiencia cristiana ha sido manchada por aquellas ocasiones en que entristecí a Dios con mis pecados. Pero estoy profundamente agradecido al Señor por proveer los medios de restauración para que la oración sea más eficaz. Queridos amigos, tiene sentido confesar nuestros pecados si es que esperamos que Dios nos conceda nuestras peticiones. Y no tiene sentido pedirle a Dios algo si hay pecados sin confesar en nuestras vidas. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy. Esto ha sido una introducción de esta serie. No deje de escribirnos esta semana y esperarnos allí para nuestro próximo programa, si Dios quiere. Que Dios le bendiga ricamente y será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.